Resulta que en Honduras se ha dado una situación, porque allí hasta este fin de semana, ministro de Defensa, y también hasta este fin de semana, secretario del Congreso de Honduras, el señor, eh, el señor Carlos Zelaya y su hijo, José Manuel Zelaya, ambos han tenido una compleja situación, sobre todo por una serie de eventos que se ha dado. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿Honduras le corre a Estados Unidos droga o soberanía? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el cuento corto es que Estados Unidos ha iniciado o ha prácticamente concluido una investigación en la que el ministro de Defensa y el secretario del Congreso, padres e hijos, ambos cuñados y sobrinos de la actual presidenta de ese país, resulta que están al parecer envueltos, según esa investigación, en temas vinculados al narcotráfico. El ministro de Defensa por un lado y un secretario o el secretario del Congreso hondureño. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que estamos hablando es de que Carlos Zelaya, que es hermano del presidente Manuel Zelaya y por ende cuñado de la actual presidenta, resulta que anunció su dimisión al cargo de secretario como secretario del Congreso para atender la investigación con nexos al tema del narcotráfico. Dice, voy a presentar mi renuncia al Congreso como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y se me investigue. Algunas horas después, su hijo, ministro de Defensa, reitero, hasta el fin de semana, hizo lo propio y dijo en su cuenta de Twitter, para que se investigue con toda libertad he presentado mi renuncia como ministro de Defensa ante la presidencia. Tras rendir declaraciones, Carlos Zelaya dijo que había caído en una trampa porque en 2013 él participó, al parecer, en una reunión donde se encontraba un narcotraficante que había propuesto, ¿eh? que había propuesto ofrecer dinero a la campaña electoral y en ese aporte del Partido Libertad y Refundación resulta que dice él que nunca tuvo el aval del presidente Manuel Zelaya, que es realmente a quien se le busca en este caso. La presidenta hasta el momento no ha hablado, pero todo eso se desprende de una crisis que ha generado la ruptura del acuerdo de extradición hacia los Estados Unidos, en el que se entiende lo que hacen los Zelaya es proteger a sus familiares y a cualquier otro que, orejeados ya con antelación, claro, tengan algún vínculo a temas de narcotráfico que Estados Unidos quiera tratar de capturarlos. Mientras eso ocurre, el argumento que expone la cabeza de la política hondureña es que Estados Unidos tiene el propósito de desmembrar sus Fuerzas Armadas y otros organismos y que para eso se ha propuesto embarrar a personas con presuntos vínculos al narcotráfico, embarrarlas para descartarlas de la administración pública. Entonces, fíjense cómo una cosa va prácticamente llevando a la otra. Aquí de lo que se trata es de una acusación donde termina esto en un resultado bastante complejo. Porque, por un lado, lo que se argumenta es la ruptura de la soberanía de un país y sobre todo con el ala militar que tiene un peso importante en la autodeterminación. Bueno, si usted debilita el ala militar en cualquier país, usted está debilitando la propia garantía, la propia guarda de ese territorio. Porque toda la labor de un militar se concentra en primera etapa
en salvaguardar el territorio donde se desarrolla un país. Entonces, a partir de eso, pues el argumento toma más fuerza y es donde uno se pregunta, ¿droga o soberanía? Habrá que ver las pruebas que presentaría la Autoridad Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, frente a este caso para conocer si Israel efectivamente la familia presidencial tiene nexos al narcotráfico o si en su defecto lo que se busca es debilitar un liderazgo que puede emerger, un liderazgo que puede crecer y sobre todo donde hay un historial, no lo olvidemos, donde hay un historial ya hace cerca de 16 años que a Manuel Zelaya se le dio un golpe de Estado. Y la OEA, con la mediación de las autoridades dominicanas, incluso en ese momento, lograron reponerlo en la posición al presidente Zelaya. Habrá que ver si hay alguna cadena de hechos en esa dirección, sobre todo porque hay una distancia política, ideológica con los Estados Unidos que cualquiera puede entender como bueno y válido en este contexto y que esa distancia puede ser profundizada. ¿Cuál es el origen? Bueno, que Carlos Zelaya fue mencionado en un caso en mayo pasado y que además fue condenado en ese caso al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Entonces, no estamos hablando de un estreno, estamos hablando de una segunda parte, podría ser, de un caso vinculado a una familia presidencial y al propio gobierno. Entonces, Joel Zelaya, fiscal general de Honduras, asumió en noviembre pasado, mandó a Nueva York a escuchar. Vamos a ver si eso tendrá algún efecto en la política tropical, porque todo lo que se desenvuelve en este lado del mundo termina casi por convertirse en política tropical.